Buenas tardes con todos y todas. Eh, Mi nombre es Alan Sánchez, yo soy investigador principal de GRADE y de Niños de Milenio. Y en esta ocasión tengo el agrado de introducirlos a los comentarios de Grecia Elena Rojas. Ella es la viceministra del Ministerio de la Mujer y Relaciones Generales. Entonces, el evento va a tener una duración de una hora. Vamos a darle Vanessa nos va a presentar sus resultados, luego vamos a tener los comentarios de la viceministra y luego vamos a también dejar un espacio para poder escuchar sus comentarios. Bueno, primero que nada quería aprovechar en agradecer a la Fundación MONART, que hizo posible la realización de este estudio, y a la Cooperación Británica, que son los que nos han apoyado para hacer este estudio pues, a lo largo de todos estos años. Y contarles un poquito, Vanessa les va a explicar en detalle obviamente, ¿no? Pero lo que les quería contar es el contexto del estudio en el cual está enmarcado esta presentación. Es el estudio Niños del Milenio, que es un estudio longitudinal que se lleva a cabo desde GRADE y desde el Instituto de Investigación Nutricional desde hace ya casi 20 años. Arrancamos el año 2002. Es un estudio que recolecta información a nivel nacional de dos cohortes de nacimiento. Una de esas cohortes tenía entre 6 y 18 meses cuando comenzamos a seguirla, en el año 2002. Y en la última visita, bueno, no ha habido varias visitas recientes, pero la más grande visita última tenía 15 años. Entonces, nos hemos seguido desde el año 1 de edad hasta los 15 años. Son 15 años de seguimiento. Y además, después hay otra cohorte, la cohorte que llamamos la cohorte mayor, que tenían 8 años en la primera visita y que los hemos seguido hasta los 22 años, ¿no? Son la cohorte menor y mayor. Y la información que recolectamos a través de este estudio está públicamente disponible para ustedes, pero en esta ocasión el estudio que nos va a relatar Vanessa se enfoca en evidencia cualitativa de estas muestras. O sea, digamos, ella va digamos, poner la lupa en un subgrupo específico de niños y niñas de este estudio, justamente para ver el tema de estrategias de cuidado infantil, ¿no? Entonces, primero que nada me gustaría presentarles a Vanessa. Bueno, Vanessa Rojas es coordinadora del componente cualitativo del estudio de niños del milenio. Ella tiene una maestría en ciencias políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y además cuenta con un bachillerato en antropología también de la Universidad Católica. Su trabajo se ha centrado en la antropología de la educación y ha abordado temas de transiciones educativas, bienestar infantil, calidad educativa, relaciones de poder-infancia. Ella actualmente es coordinadora del componente cualitativo de Niños de Milenio, pero previamente ha trabajado en el Ministerio de Educación, en la Dirección de Educación Inicial, y también como coordinadora del diseño y validación de alternativas de atención en educación inicial. Vanessa lleva ya varios años liderando este componente cualitativo y digamos que nos ha permitido analizar distintas facetas de la niñez. Entonces, una de ellas es esta que vamos a ver ahora, de estrategias de cuidado infantil. Y luego también vamos a recibir, una vez que Vanessa nos alcance sus hallazgos, vamos a contar con los comentarios de Grecia Elena Rojas Ortiz. Ella es, como les comentaba, es la viceministra de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y ella cuenta con con 20 años de experiencia como consultora desde el sector público. Ella es abogada feminista, tiene un diplomado en género y desarrollo, tiene también un diplomado en gobernabilidad y además tiene estudios en la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Católica del Perú. Ella tiene experiencia en una serie de temas, pero especialmente en temas relacionados a salud,
con perspectiva de género, igualdad de oportunidades, violencia contra las mujeres y el derecho de las mujeres, y además tiene experiencia en la ejecución de proyectos y programas que apuntan a intervenir en materia de educación y defensa de los derechos humanos, con un enfoque de género. Entonces, sin más, digamos, le voy a dar el pase ahora a Vanessa. Vanessa, te voy a dar aproximadamente 20 minutos para que lleves a cabo tu presentación y después seguimos con los comentarios de Grecia. Todo tuyo, Vanessa. Muchas gracias, Alan. Gracias a todos los que nos acompañan esta tarde. Voy a compartir mi pantalla para la presentación de ahora. A ver, un momentito. Ahí se ve, espero sin problemas. Sí, Vanessa, disculpa, solamente antes de que inicies y mientras vas poniendo tu pantalla, aprovecho en avisar que los comentarios que nos hagan llegar a través del Facebook, que es desde donde se está transmitiendo, escriban sus comentarios ahí, preguntas, y yo también, una vez que las reciba, se los voy a trasladar tanto a ti, Vanessa, como a la viceministra más adelante. Ya, perfecto. Gracias, Alan. Bueno, el día de hoy quería contarles un poquito los resultados de esta publicación que se llama Estrategias de Cuidado Infantil en Familias Vulnerables Peruanas, que parte de un análisis de recojo de información del estudio cualitativo longitudinal Niños del Milenio. Algo importante de aclarar aquí es que si bien el estudio en sí mismo recoge a lo largo de 10 años bastante información sobre trayectorias educativas, bienestar de los niños y niñas, acceso a servicios públicos, el foco del estudio longitudinal Niños del Milenio, del estudio cualitativo, no era un foco dirigido hacia cuidado. No obstante, a partir de las múltiples herramientas que hemos aplicado y a partir de el interés también de recoger información sobre interrelaciones en la familia, es que obtuvimos información en referencia al cuidado, ¿no? Entonces, este es un estudio que nos aproxima hacia las voces de los niños y niñas, pero que también tiene limitaciones propias del mismo diseño de la investigación, ¿no? El año pasado, cuando yo empecé a escribir, a revisar un poco la información que teníamos al respecto sobre cuidados, me sorprendió, y como a todos, la pandemia, ¿no? Y con ello todo vino acompañado una preocupación grande respecto a el cuidado en medio de una cuarentena que nos tenía en casa haciendo trabajo, haciendo cuidado hacia los menores, hacia los mayores, en el caso que viviéramos con personas mayores, y al mismo tiempo teletrabajando y siendo asistentas educativas de nuestros hijos, ¿no? Y ese contexto lo que hizo fue que evidenció justamente una situación que ya se venía mostrando, que era la tensión entre la vida familiar y la vida laboral, ¿no? Fue algo que fue invadiendo poco a poco cada vez más los discursos en el ámbito académico y en el ámbito general de la vida, ¿no? La relevancia del cuidado para la reproducción social se volvió un tema importante desde creo el año pasado, ¿no? En ese contexto fue también bastante retador escribir sobre este tema, puesto que suponía cuidar y escribir y producir al mismo tiempo, ¿no? De acuerdo a los datos que nosotros tenemos del ENUC del 2010, las tareas y labores domésticas recaen principalmente sobre la mujer, y específicamente el cuidado de niños y niñas cae también sobre las mujeres, ¿no? De hecho, es casi el doble, como se puede apreciar aquí en este gráfico que salió en Ojo Público justamente a partir de un especial del impacto económico de la pandemia en las mujeres, ¿no? Es información extraída de la Defensoría del Pueblo. Entender los cuidados
cuidados supone, creo, entenderlos en contextos cambiantes, ¿no? No estamos hablando de familias conformadas por mamá, papá, hijitos, sino familias diferentes como las que nos han dado cuenta Jaramillo y Ñopo en un estudio del 2020, en los que señalan el alto crecimiento en la jefatura de hogares femeninos, ¿no? En el Perú, ¿no? Hay muchas familias monoparentales donde la mamá principalmente es la jefa del hogar, ¿no? Y lo que Bluffit y Martínez señalan es que estas familias, ese tipo de hogares monoparentales deben lidiar con una doble tarea, ¿no? La de proveer cuidados y de ingresos. Y eso supone gran reto, pues, para estas familias que en muchos casos se encuentran, digamos, realizando trabajos precarizados, ¿no? Los objetivos que tiene esta investigación es dar a conocer las estrategias que un grupo pequeño de familias peruanas realiza en relación al cuidado en entornos rurales y urbanos. Asimismo, buscamos un análisis de las percepciones de los niños sobre los cuidados que estos han venido recibiendo a lo largo de su infancia, porque los hemos visitado desde que tenían 6 años hasta que tenían más o menos 15, 16 años. Y ahí se tiene información respecto a los cuidados que se han analizado para este estudio, ¿no? A lo que hemos llegado, ¿qué cosa es lo que muestra esta investigación? Primero, algo que ya he señalado, que las familias sobre las cuales hemos hecho seguimiento no son familias estáticas, sino que en el transcurso de estos 10 años que los hemos seguido, hemos visto que son familias que cambian, como cualquier familia es dinámica, que se mueve, que sus miembros envejecen, que la composición misma de la familia va cambiando, ¿no? Entonces estos shocks que van experimentando las familias a lo largo de su ciclo de vida intervienen de alguna u otra forma con estas estrategias de cuidado hacia la infancia, ¿no? Los más frecuentes que nosotros reconocimos a partir de las familias con las cuales pudimos hacerle seguimiento fueron la separación de la pareja, la muerte de algún familiar o la migración de algún familiar ligado al cuidado, ¿no? Estos eventos eran los que más configuraban o reconfiguraban las estrategias que las familias tenían para cuidar a los menores de la familia. La separación de los padres y el fallecimiento de los abuelos o las abuelas afectó principalmente las dinámicas de cuidado urbanas, y mientras que la migración de las hermanas mayores afectaba la dinámica del cuidado rural de las familias que seguimos, ¿no? En el caso rural, a diferencia del urbano, las familias no se separaron tanto, me refiero a padre y madre no se separaron como pareja, tanto como si en el lado de las familias urbanas, ¿no? Y por eso lo que más intervenía en cómo cuidaban a los menores era la migración de las hermanas mayores. Lo que nosotros hemos visto es que a lo largo de todo el tiempo de seguimiento, el cuidado cae principalmente sobre la madre de familia, pero no es un cuidado que lo realiza solo la madre de familia. Si bien ella es la principal cuidadora, se complementa el cuidado que otras mujeres ayudan a dar del entorno familiar, y ahí están presentes las abuelas, las tías y otras mujeres menores de edad que suelen ser las hermanas de los niños estudios de casos sobre los cuales se hizo seguimiento, o las hijas mayores de la familia, si se quiere entender de esa forma, ¿no? Estas mujeres que digamos fueron el soporte principal de las madres, brindaban principalmente cuidados referidos a alimentación, pero también a estudios y vestimenta en algunos casos, ¿no? Ante la ausencia de la madre. Entonces, ¿cómo eran estas dinámicas? ¿Qué era lo que sucedía, no? Por ejemplo, Esmeralda es una chica urbana a la que nosotros conocimos cuando ella tenía 5 o 6 años, ¿no? A la edad de 7 años, los padres de Esmeralda se habían separado.
la familia se convierte en una familia monoparental, el papá literalmente desapareció del escenario y la mamá es quien asume a partir de ese momento la carga económica de la familia. La mamá antes era la principal cuidadora y no trabajaba. Entonces, al haber ese quiebre, la madre comienza a tener un trabajo de empleada del hogar en el que sale muy temprano del hogar a las 6 de la mañana y volvía muy tarde en las noches porque quedaba bastante lejos de su domicilio, ¿no? A partir de ese momento el cuidado de Esmeralda se reparte entre, por ejemplo, su abuela y sus hermanas mayores, que en ese momento tenían 15 y 13 años. Las niñas iban a la escuela y luego de la escuela se iban a la casa de la abuela que vivía en el espacio, en el mismo barrio, y que les daba de almorzar, ¿no? Luego ellas iban a la casa, a su propia casa, a cumplir con las tareas escolares, a limpiar la vivienda, a lavar la ropa, ¿no? A los 10 años, la abuela de Esmeralda fallece y ella se queda al cuidado de la hermana mayor, ¿no? Que tenía para ese entonces 16 años. Pero allá cuando volvimos y Esmeralda tenía 14 años, ella se quedaba sola en casa. Se cocinaba, ella limpiaba su hogar y básicamente eso sucedió porque las dos hermanas crecieron, digamos, por cuestiones de trabajo se tuvo que mudar y la otra, la inmediatamente mayor que había quedado a su cuidado, también se muda porque quedó embarazada ni bien terminó la secundaria. Entonces ella, Esmeralda, se queda sola y ya sin la abuela que le puede dar cuidados, era ella misma quien ejercía, digamos, el cuidado para sí misma, ¿no? Héctor, por ejemplo, un niño urbano, también lo conocimos a la misma edad que tenía Esmeralda, y él también es de familia separada, ¿no? La madre también, al igual que el caso de Esmeralda, pasa a ser la jefe de familia y pasa de ser cuidadora a tener que ser el sustento familiar. Pero en su caso fue un poco más complicado porque ella implicó mudarse de una localidad donde vivían, que era la localidad de arraigo del padre, y regresar a la localidad de origen de la madre, ¿no? Donde no tenía nada, entonces tuvo que construir mucho a partir de eso y el proceso de recuperación, digamos, económica de la familia fue más lento. La mamá tuvo que trabajar de jornalera por mucho tiempo y quien estuvo al cuidado principal de los chicos fue la hermana mayor, quien migró cuando Héctor tenía 12 años, ¿no? Y migró a Lima para trabajar y ahorrar y hacerse cargo también de su familia, ¿no? Para ese momento ya la situación económica de la familia de Héctor había mejorado, pero de vez en cuando la madre tenía que recurrir a hacer trabajos de jornalera todavía y recurría a la tía, digamos, a su hermana para el cuidado de sus hijos, ¿no? Estas estrategias descritas en torno al cuidado nos hablan de un sistema de cuidado privado que se desenvuelve en el entorno familiar, que es cambiante pero también frágil a las eventualidades como la muerte o la mudanza de personas que cumplen un rol complementario al cuidado, ¿no? Y algo que también nos dice es que se va reproduciendo algunas normas de género tradicionales que refuerzan las inequidades en el espacio doméstico, ¿no? Que el cuidado tenga cara de mujer, que es algo que nos menciona Pérez en múltiples de sus estudios, no es gratuito, ¿no? Y de hecho desde la economía del cuidado, la feminización de está bastante bien demostrada, ¿no? ¿Qué dicen los niños y niñas acerca de los cuidados recibidos? Estos identifican sin duda que su madre es la principal cuidadora, si bien reconocen al padre en los casos en los que está presente como cuidador, quien los cuida de todas maneras siempre es la mamá. No obstante, reconocen que el cuidado que reciben en muchos casos es un cuidado que está sometido pues a cuestiones complejas, ¿no? Y que no siempre es fácil para sus madres poder cuidarlos a ellos mismos, ¿no? Aquí dice, ¿no? El trabajo en mi mamá es forzoso, tiene que ir a trabajar todas las noches, se estresa en su trabajo, llega cansada y tiene que cocinar, ¿no? Pero los mismos chicos, así como reconocen el esfuerzo que hacen sus mamás y reconocen que es importante para el sustento de su familia,
cuestionan los límites que experimentan también en su propia red de cuidado, ¿no? Pues a pesar que cuentan con la atención de la tía, de la abuela, de otras personas de la familia, se llegan en momentos a autopercibir solos o desprotegidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, Esmeralda, la misma niña que les comenté hace un rato, ella señala, ¿no? Que a lo largo de su vida la cuidó su abuela, pero luego ella ya estaba más sola, que se iba con la vecina, que su hermana, ahora que tiene 15 años, es como que quien más la cuida, pero que su mamá es una mamá ausente porque tiene que trabajar todo el día, ¿no? Y ella señala que si bien ella cree que si su mamá hubiera estado más con ella hubiera sido diferente, no hubiera tenido enamorados, no hubiera tenido una necesidad y tampoco hubiera repetido de año, ¿no? Demanda la atención de su mamá, ¿no? Y eso es relevante por dos aspectos, porque uno nos habla justamente de ese sentimiento de desprotección ante una mamá que tiene un trabajo precario, que no tiene redes o muchas redes de soporte que la puedan ayudar con el cuidado y que desprotegen al niño, pero por otro lado, o a la niña en este caso, también nos está hablando de el hecho de cómo nosotros mismos, como receptores del cuidado, vamos entendiendo que esto es una labor netamente femenina y exclusiva de la madre también, ¿no? Que es importante también mencionar y cuestionar, ¿no? Las experiencias de cuidado que hemos visto podrían, nosotros creemos, estar interviniendo en las aspiraciones y en la identidad de las niñas mujeres, ¿no? Que está muy ligada al cuidado, así como a una postergación de su desarrollo profesional o personal, ¿no? Por ejemplo, Daniela del área rural dice, ¿no? Yo tengo miedo de tener hijos, tendría que trabajar más en la casa. ¿Cómo será, no? Voy a tener que quedarme con ellos hasta que crezcan y luego ya, después volvería a trabajar. Así es la vida, pues, suspira. Todas llegamos a ese momento en que tenemos que cuidar a los hijos y al esposo, ¿no? Esa es ya Daniela viendo hacia atrás y hacia adelante su vida, ¿no? A partir de las diferentes cosas sobre las cuales no puedo profundizar mucho aquí, lo que nosotros tenemos es que los niños y niñas urbanos, principalmente de hogares monoparentales, se muestran vulnerables, ¿no? Más vulnerables debido a la ausencia o fragilidad de la red de soporte con lo que cuentan, ¿no? Y es importante que entender que ellos están de alguna manera demandando que la familia no sea el único agente responsable del cuidado, ¿no? La evidencia de las familias que recurren a otras mujeres de su propio entorno, yo creo que da cuenta de cuán arraigado está el concepto de que esta es una tarea femenina y de lo difícil que es también la transición hacia una corresponsabilidad del cuidado entre hombres y mujeres en un mismo hogar, ¿no? La urgencia de abordar las normas sociales de género en relación con el cuidado es súper importante porque yo creo que ahí se reproducen y arraigan las inequidades que percibimos luego en el fuero doméstico, ¿no? En el estudio hay una pequeña sección donde se reflexiona un poco sobre el cuidado de la infancia en la política pública, ¿no? Y lo que nosotros hemos visto es que no es que del Estado no haya ningún tipo de atención a los cuidados, sí la hay. De hecho, vemos que hay una preocupación por brindar soporte a las familias para que cumplan sus funciones y una de ellas es la función de cuidado, ¿no? Sin embargo, digamos, leyendo el plan y entendiendo un poco cuál sería el rol que cumple el Estado, parece más bien ser un rol que dota a las familias para que estas familias cuiden, pero no es tanto, no aparece un Estado como un Estado que es agente responsable también del cuidado, ¿no? Y eso sí nos parece importante quizás ir cambiando en relación al rol del Estado como agente de cuidado, ¿no? Hemos encontrado en los últimos años esfuerzos por legislar a favor de la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral, ¿no? Pero ahí hay dos cosas en relación a estos esfuerzos, ¿no? Parecerían en algunos casos esfuerzos insuficientes porque principalmente
estas se generan, por ejemplo, se sigue reforzando la idea de que el cuidado principalmente recae sobre las mujeres, ¿no? La licencia de maternidad versus la licencia de paternidad es una evidencia clara de eso. O sea, pasar de 4 a 10 días sí es un avance, pero se sigue arraigando la idea de que el cuidado es una tarea feminizada desde mi punto de vista, ¿no? Otra cosa que también es cierta es que finalmente estos esfuerzos de conciliación responden sobre todo a personas que se encuentran trabajando en el espacio formal y no necesariamente en el espacio informal donde se encuentra la mayoría de familias del país, ¿no? O sea, hasta antes de la pandemia estábamos entre 30 y 70% respectivamente, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan las familias vulnerables en relación a estas leyes, ¿no? En ese sentido, la Política Nacional de Igualdad de Género yo creo que juega un rol fundamental porque propone un esfuerzo intersectorial, ¿no? Pero también al mismo tiempo es una política que constantemente se ve amenazada por diferentes grupos conservadores, pero al mismo tiempo ahorita, por ejemplo, en este espacio electoral, vemos que no hay una voluntad o un capital político que apueste por esta igualdad de género, ¿no? Y finalmente, pues, más allá de políticas, entrando a temas de programas que tenemos en relación al cuidado, Cunamás es el programa por excelencia, pero no es un programa cuyo objetivo sea el cuidado en sí mismo, sino promover el desarrollo integral en la primera infancia a partir de los servicios de cuidado, ¿no? Y yo creo que el programa en sí mismo, a pesar de todos los, digamos, de lo bueno que es el programa y de lo importante que ha sido para darnos cuenta de lo necesario que resulta invertir en primera infancia y en el desarrollo infantil temprano, podría incorporar como uno de sus objetivos centrales los cambios en las normas asociadas al cuidado, ¿no? No solo incorporando a hombres que faciliten, sino promoviendo la socialización de hombres en el cuidado, ¿no? Son todos, los hombres en general no han sido socializados como cuidadores, ¿no? Entonces hay que cuestionar el rol exclusivo de la mujer en relación al cuidado desde programas como este que tienen tanta llegada y que pueden justamente cuestionar este tipo de cuestiones a nivel nacional, ¿no? Y ya para cerrar, porque ya se me acabó el tiempo, solo para mencionar de cara a los ODS, yo creo que el Estado debe continuar impulsando la legislación de un sistema nacional de cuidados, que creo que lo están trabajando desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y que esperemos que salga adelante. Y que para ello es necesario tener más investigaciones en relación al cuidado, evaluaciones de programas estatales para ver que brinden más información sobre cómo se está brindando el servicio y la actualización del ENUD, ¿no? Es muy difícil, yo creo, dar cuenta de cómo vamos avanzando hacia la igualdad de género que aspiramos en estos ODS si es que no tenemos evidencia del uso, de cómo hemos cambiado en el uso del tiempo desde el 2010, ¿no? Hay que identificar la diversidad de las familias en relación a su composición, dinámicas y cultura, que es súper interesante e importante para poder entender que las dinámicas de cuidado, por ejemplo, en este caso infantil, son diferentes en relación a del cuidado como precario, ¿no? Y desde la propuesta educativa corresponde defender el enfoque de género que justamente propone cuestionar roles tradicionales que influyen en la reproducción de la feminización del cuidado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Estás perfecta con el tiempo, además. Gracias por eso. No, bueno, todo muy interesante. Nada, me quedé pensando en algunas de las cosas que dijiste, ¿no? Esta tendencia al crecimiento en el número de hogares monoparentales, o sea, ya de por sí te genera, digamos, una necesidad importante a cubrir desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿no? Y una cosa una ventaja del diseño de este estudio es que has podido darle voz a justamente a los niños y niñas, ¿no?
digamos, no solamente también, que también obviamente a las madres, pero a los niños y niñas que acompañan este proceso, ¿no? Y bueno, de hecho tengo algunas preguntas que después ya las podemos compartir justamente sobre esa, cómo esa mirada longitudinal te permite, digamos, también dar otros matices, ¿no? Pero primero que nada, entonces yo sí me gustaría a continuación darle pase a Grecia. Como les comentaba, bueno, obviamente Grecia Rojas, ella es la viceministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Para los que se han conectado quizás en el camino, contarles además que ella es abogada feminista y tiene una amplísima experiencia en precisamente en este tipo de temáticas. Entonces, Grecia, me gustaría a continuación darte, bueno, tenemos 15 minutos para que nos des estos comentarios, tanto del estudio, pero también, en verdad también nos gustaría mucho conocer tus perspectivas desde lo que se viene haciendo desde el Ministerio en estas temáticas. Todo tuyo, Grecia. Muchísimas gracias, Alan. Primero que nada, quería hacerles llegar un saludo cordial, cálido de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la señora Silvia Loli Espinosa. Agradecer a Alan por la invitación para comentar el estudio Estrategias de Cuidado Infantil en Familias Vulnerables Peruanas, evidencia del estudio cualitativo longitudinal de niños del milenio. Felicitar a Grade en general y en especial a Vanessa Rojas por la presentación y obviamente por el trabajo realizado y que hoy hemos presentado. En principio comentarte que por el nombre del estudio pensé que estaba más dirigido hacia el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, que trabaja con niños, niñas y adolescentes. Pero ya leyendo el texto, el estudio, me permitió ubicar que el principal el estudio busca es dar un aporte y también contribuir a la reflexión en torno al sistema de cuidados, al derecho de cuidados, al de ser cuidado y al de cuidar en nuestro país. Una reflexión que no es nueva en nuestro país, como lo dijo Vanessa. En nuestro país tenemos muchos avances, lamentablemente en un largo periodo de tiempo, que esperamos llegar a concretar. Creo que la pandemia, si bien es cierto, nos ha enfrentado a una crisis no antes pensada o imaginada, que va más allá de lo sanitario, ha permitido también evidenciar y poner el punto, el énfasis en la necesidad de desarrollar un sistema nacional de cuidados. Es decir, cómo nos percibimos y cómo percibimos hacia futuro, cómo las relaciones de familia, la igualdad de género, los derechos de los niños y las niñas pueden estar interconectados, vinculados y sobre todo generar un proceso de desarrollo y de protección, ¿no? De promoción, de desarrollo y de protección. Y además también creo que desde el enfoque de género, lo que permite la pandemia ha permitido visibilizar es la necesidad de transformar la clásica división sexual del trabajo, ¿no? Creo que un nudo grande que no nos ha permitido avanzar lo suficiente en temas de igualdad de género precisamente tiene que ver con las áreas de la división sexual del trabajo y obviamente también en el ámbito de la sexualidad, específicamente los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Son dos nudos muy fuertes que lamentablemente no han variado mucho en el tiempo. Hacia el 2010, me parece, si no me equivoco, en la Conferencia Regional de la Mujer ingresa en la agenda internacional y en el consenso donde los países se comprometen a determinadas acciones, a desarrollar determinadas acciones en sus correspondientes ámbitos de responsabilidad, se establece por primera vez la necesidad de empezar a trabajar sobre los cuidados y el uso del tiempo, específicamente el uso del tiempo y luego sobre los cuidados a partir de esto. Entonces, en la región empiezan a salir las primeros encuestas del uso del tiempo al que Vanessa hizo referencia, que en el caso peruano se dio en el año 2010, en 2012 me parece, ya ahorita me acabo de usar con las fechas, pero es la primera encuesta de uso del tiempo que nos permitió generar información básica sobre el caso.
Otro tema que también quería señalar es que hay una particularidad sobre la agenda de cuidados que también creo que ha sido mencionada por Vanessa. Lo primero es que es una agenda obviamente de protección social, nos queda claro, ¿no? Muchos programas sociales como el mencionado, ahora antes Guaguaguasi y hoy Una Más, es un programa de protección social hacia la primera infancia y enfocado básicamente en los derechos del niño y de la niña. No es un programa que buscaba promover una reflexión o un inicio que permitiera dar acciones para promover la igualdad de género, es decir, liberar un poco del cuidado a las madres para que pudieran dedicar ese tiempo a desarrollar el ámbito económico, personal, no sé, ¿no? O dedicar a la salud o a otro espacio de mejora de sus derechos. Sino era básicamente, entonces creo que ahí también eso tiene que ver mucho con que la mayoría de las mujeres también se pensara en mujeres cuidadoras, ¿no? Porque estaba enfocado en niños, niñas y no tenía otro enfoque, ¿no? Es así que la agenda, como decía, tiene también una agenda, está incluida también en una agenda de mercado laboral porque los cuidados suponen también una producción económica, ¿no? Hay un desarrollo de acciones económicas en torno a él. No contabilizamos, aquí en nuestro país nosotros no contabilizamos el valor del trabajo doméstico no remunerado, pero sin embargo se hizo una primera aproximación en base a la encuesta del uso del tiempo y en ese momento, con relación al año en el cual se hace la encuesta del uso del tiempo, se saca como primer porcentaje que más o menos todo el trabajo doméstico no remunerado representaría alrededor del 20% del producto básico, del producto bruto interno. Estamos hablando de un porcentaje altísimo si hablamos lo mencionamos en términos monetarios, ¿no? Es decir, las mujeres de este país que dicen que no trabajan, ¿no? O que no perciben, sí aportan al desarrollo de nuestro país. Porque al preparar la comida, al vestir, al alimentar, al cuidar en general, tú estás habilitando a un ser humano para ser también un agente productivo económico, ¿no? Y ahí hay un valor muy grande que no es realmente visto desde esa línea, ¿no? Y definitivamente hay también una agenda para la igualdad de género. O sea, un sistema nacional de cuidados debe tener una perspectiva que no solamente contemple el derecho de los niños y las niñas a ser protegidos y a que se les dé todas las posibilidades y oportunidades para que desarrollen al máximo sus potencialidades, sino también que vea y que proteja y que promueva no solamente los derechos de las personas que cuidan, sino también les dé la posibilidad a las mujeres que, como bien dijo Vanessa, se cargan con el mayor carga de trabajo porque hay una idea de la feminización, ¿no? De que el cuidado debe ser femenino, o sea, debe estar en manos de una mujer, sea la hermana, sea la abuela, sea la madre, sea la tía, sea quien, pero tiene que ser una mujer. Entonces, eso también genera esta imposibilidad de desarrollar otros aspectos de tu vida, ¿no? En el tiempo en el que tú le dedicas al cuidado. Y por otro lado también hay una sobreexigencia, y eso se ha quedado mucho más claro ahora en el periodo vivido del año pasado, una sobreexigencia, ¿no? Del tiempo de las mujeres. Entonces, CEPAL no en balde ha empezado a hablar de la pobreza del tiempo, ¿no? Es decir, no solamente podemos hablar de la pobreza monetaria, y al cual aplica mucho de lo que ustedes han trabajado a través de este estudio. Y quiero también comentar algo sobre, ya en base a las conclusiones, bueno, y voy a mencionar el último párrafo, no es porque todo el resto
y ha sido interesante, pero creo que aquí hay una cosa bien interesante, importante para reflexionar. El último párrafo de las conclusiones habla del cuidado, señala que el cuidado es un asunto social que ha de abordarse, dice, desde la lógica de la reciprocidad generalizada. Es necesario ubicar el cuidado, ya resumiendo un poco, ¿no? Ubicar el cuidado como parte importante del sostenimiento de la vida. Yo tenía una amiga ecuatoriana que hace muchos años empezó a trabajar, con la cual vimos algunos temas de la encuesta del uso del tiempo y del derecho al cuidado, y ella hablaba que hablar del uso del tiempo era hablar de la vida misma, ¿no? De la vida misma, porque te permite entrar a ver, analizar cómo nosotros como seres humanos y como familia, como grupo, desarrollamos nuestra vida a partir del cuidado, ¿no? Y convertir ese análisis en política, en leyes, en normas, en institucionalidad que permita precisamente mejorar más esa vida, ¿no? Entonces, creo que es un asunto social, como lo dicen ustedes, pero también hay que empezar a pensar en la reciprocidad. Cuando hablan, cuando recomiendan la idea de ampliarlos, de tener los cuidados, no solamente descentralizados, sino también pensarlo a nivel de redes sociales y comunitarias, estamos hablando de un nivel de solidaridad, no solamente entre la familia que se cuida entre sí, estamos hablando de ampliar las redes de sostenibilidad y solidaridad hacia la comunidad, basadas obviamente también en la responsabilidad del Estado y la empresa misma, pero también de una solidaridad intergeneracional, ¿no? Yo creo que ahí hay un profundo elemento que debemos reflexionar y profundizar más aún todavía, y aunque suena que no es propio de una política o de un sistema de cuidados en una ley, sí creo que en el fondo está en la base de lo que podemos desarrollar a partir de lo que es el sistema, ¿no? De un sistema o de una ley, de una norma. Uno de los principales aspectos, creo yo, a título personal, y que las licencias por maternidad y paternidad, especialmente por paternidad, no hayan tenido mayor efecto o mayor éxito, es debidamente hasta que todavía seguimos reproduciendo patrones patriarcales en la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, si el cuidado es femenino, entonces es lógico que la licencia la tome la mujer y no el padre, ¿no? Y si no hacemos esta ruptura con ese seguimiento de los niños que ustedes hacen, se va claro cómo vamos transfiriendo intergeneracionalmente todo este legado patriarcal, ¿no? Hacia las generaciones y mantenemos eso. Entonces, si no logramos transformar también el imaginario, la conductas socioculturales, vamos a seguir teniendo siempre el mismo problema. Una política, una norma, no es realmente el fin lo que va a transformar, es un medio de transformación de lo social, de lo que queremos transformar en la sociedad, en nuestra agenda de demanda de derechos, de promoción de derechos, de protección de derechos, ¿no? De ampliación de ciudadanía, etc. Entonces, ahí creo que hay una necesidad importante de seguir apostando por una transformación en nuestros imaginarios, en nuestras conductas socioculturales, en nuestra cultura en general, que todavía está muy marcada por ser patriarcal, con bolsones, lamentablemente bolsones de machismo en algunas zonas de nuestro país, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Comentarte un poco sobre el Sistema Nacional de Cuidados. Nosotras tenemos ya una propuesta, esperamos ingresarlo al Consejo, a la Comisión de CCTV, el Consejo de Viceministerial, a efecto de que pueda salir como una propuesta normativa del Poder Ejecutivo y que sea esta presentada al Congreso de la República, porque los sistemas nacionales tienen la categoría de solo ser creadas por ley. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede crear un sistema mediante un decreto supremo, sino que tiene que ser el Congreso, que es una norma de una ley.
ese creo que es uno de los puntos que nosotras estamos dejando y queremos dejar como gestión en este periodo tan corto que hemos tenido de gestión, pero creo que es una vez importante que va a permitir a futuro que la política nacional que tiene un punto referido al sistema y a los cuidados pueda realmente prosperar. No es nuevo que en nuestros planes esté presente la necesidad de crear un sistema y de tener un sistema nacional, lo estuvo antes en la política, en el Plan Nacional de Igualdad de Género, que en última versión fue hasta el 2017, estuvo también en el Plan Nacional de Familias, de fortalecimiento de las familias, y bueno, y existen una serie de servicios, como bien lo señaló Vanessa, que apuntan a tener cuidados y a brindar cuidados a la población peruana. Sin embargo, lo que aún todavía necesitamos es justamente algo que articule todos estos servicios y lo encamine con un enfoque mucho más amplio, mucho más general, que genere más cambios profundos y que no solamente sean dirigidos a una sola población, no solamente a niños, niñas y adolescentes, sino que también se prevea a las personas adultas mayores. Es ese segmento poblacional que más está creciendo en nuestro país, que esté dirigido también a personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? O enfermedad permanente, de modo tal que haya un concepto de cuidado mucho más amplio que el solo dirigido a niños y niñas, ¿no? Entonces, esa es un poco la línea de trabajo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ahora lo que pasamos es dejar, como ya lo había mencionado, como parte de productos de esta gestión, y además también un marco teórico, un marco conceptual de qué cosa es el cuidado, ¿no? Creo que muchos estamos en la reflexión y en el proceso, pero de definir qué cosas son los cuidados, pero también creo que es importante, como el estudio señala, que no solamente percibir los cuidados en una manera más reducida, dirigida a niñas, sino a niños, niñas, sino a una población mucho más amplia, pero también incorporar otros elementos además del enfoque de género, la interseccionalidad, la descentralización, ¿no? La intervención en el territorio, porque todas las experiencias son válidas y todas las experiencias de comunidad y de familias en nuestro país son diferentes. Ya se señaló, por ejemplo, y lo señala bien el estudio, que hay un gran incremento, por ejemplo, de familias monoparentales y que de estas familias monoparentales las mujeres son las jefas de familia. Entonces, hay que pensar y analizar en los tipos de familia que tenemos y en el contexto en el cual estas familias se desarrollan, ¿no? Y eso nos va a permitir tener una manera de intervenir o un sistema mucho más amplio y un sistema más inclusivo, un sistema que realmente promueva y proteja los derechos de la población en general, ¿no? No solamente las mujeres, no solamente los niños, sino al ser humano en su compleja dimensión y a lo largo de toda su ciclo vital. Creo que ya me excedí del tiempo, pero no quiero dejar de mencionar nuevamente el agradecer la invitación y felicitarlos nuevamente. Creo que hay mucha información en este estudio que nos va a permitir seguir en este proceso de seguir apostando por un sistema en nuestro país, un sistema de cuidados, un sistema, como lo dije y lo vuelvo a ratificar, que sea mucho más inclusivo y que realmente apueste por la promoción y la protección de los derechos de todos y todas las peruanas, más aún todavía en esta nueva centuria que iniciamos, donde hay una profunda responsabilidad de todos, de todas, de generar cambios fuertes, cambios que realmente nos lleven a una mayor justicia social, a un mayor grado de igualdad, a un mayor grado de inclusión en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Grecia. Excelentes comentarios. Ahora tenemos unos minutos más bien para estar los tres.
y más bien, mientras ustedes han ido haciendo sus exposiciones, hemos ido recibiendo algunas preguntas, que en verdad las preguntas en verdad son buenas y en verdad podrían responderlas algunas de las dos, pero voy a tratar de separar según mi criterio. Quizás después también entre ustedes se pueden complementar, ¿no? Vanessa, tenía acá algunas preguntas que creo que tú podrías desarrollar. Hay un par de preguntas que ambas tienen en común el rol del elemento comunitario en los cuidados, una enfocada en ámbitos rurales y otra enfocada en familias que están fuera del sistema formal de empleo, no tienen un empleo formal. ¿Hay alguna reflexión que puedas hacer desde tus hallazgos sobre la implicancia del elemento comunitario en ambos ámbitos? Y una segunda pregunta que también quisiera compartir contigo y que me han trasladado, es sobre qué impacto tiene la escuela, el currículo, los materiales educativos, el trabajo con las familias para contrarrestar esa situación que tú has observado en el estudio. Te dejo con esas preguntas y de ahí paso a compartir otras preguntas con Grecia. Gracias, Alan. Gracias a quienes hicieron las preguntas. En relación al elemento comunitario en los cuidados, ¿no? Lo que nosotros encontramos en las comunidades visitadas es que, bueno, no hay un elemento comunitario fuerte que responda al cuidado, ¿no? De hecho, las comunidades, principalmente las urbanas, se perciben como espacios poco seguros, ¿no? Y por eso el cuidado también se vuelca hacia lo familiar y privado, ¿no? Dentro del hogar. La comunidad no representa en muchos casos un espacio de seguridad. Ahora, ¿cómo fomentar esto en el entorno comunitario? Yo creo que algo que primero se tiene que tomar en cuenta es que justamente todo trabajo en relación al cuidado supone una intervención, digamos, gradual de cambio de las normas sociales de género. No podemos venir a imponer cuidados porque sí, y cuidados que no justamente promuevan una socialización masculina en la labor del cuidado. Entonces, lo primero que tendríamos, por lo que se tendría que apostar es por ir generando en el espacio comunitario diversas intervenciones que pueden ser fomentadas desde el gobierno local, para empezar, por ejemplo, que justamente cuestionen la feminización del cuidado de la cual también nos ha hablado la viceministra, ¿no? Es importante entender, como mencioné, el tema del cuidado como derecho y por lo tanto los gobiernos locales podrían o tendrían que tener las opciones de invertir en el cuidado local dependiendo de la situación de sus propios distritos, ¿no? Ello implica conocer a su población para ver cómo se invierte, pero no es invertir en cuidado por cuidar y punto, ¿no? Es invertir en cuidado de calidad, en un cuidado que justamente responda a lo que me imagino se está trabajando desde el Sistema Nacional de Cuidados, donde se entienda qué es cuidado y lo que supone el cuidado, que no solo está abocado a la infancia, sino que responde a todo un ciclo de vida, ¿no? Entonces, sí, es importante invertir en cuidado porque el cuidado justamente digamos, tiene retribuciones posteriores, ¿no? En la economía. Las mujeres se pueden desarrollar profesionalmente y también mejorar los cuidados tiene un impacto también en los niños y en las niñas, como muchos estudios ya han demostrado, ¿no? Y de hecho por ahí es que viene la apuesta de Cunamás en primera infancia, ¿no? Digamos, los réditos que da invertir en el cuidado son muchísimos, pero no solo yo creo en primera infancia, sino en general, en la infancia en general, ¿no? El impacto de la escuela que habías mencionado, que se había mencionado en cambiar esto, yo creo que es bien importante, ¿no? La escuela es el espacio en donde los niños y niñas socializan y donde justamente pueden cuestionar lo aprendido en casa, lo aprendido en el entorno comunitario,
pero al mismo tiempo pueden, en tanto la escuela dialogue con la comunidad y dialogue con el hogar, yo creo que es posible, ¿no? Pero entenderlo no como un adoctrinamiento, no como una forma de imponer, sino más bien como una manera de ir nuevamente cuestionando las normas sociales de género, que es lo que finalmente va a permitir entender la corresponsabilidad del cuidado, que el cuidado no es primero no es una cuestión netamente femenina, que el cuidado es algo que corresponde a todos, a toda la sociedad, seas hombre, seas mujer, seas adulto, me parece fundamental entenderlo así, ¿no? Entonces, descentrar el cuidado primero de la mujer creo que es lo más importante y en lo cual deberíamos concentrar la mayoría de las fuerzas, porque si no, cualquier programa que puedas venir o poner o colocar o servicio puede caer justamente en la reproducción de que la cuidadora sea mujeres, de que los que ejercen el servicio de cuidado hacia menores o hacia personas adultas o hacia enfermos sean principalmente mujeres. Entonces ahí lo que estamos haciendo es seguir reproduciendo lo mismo una y otra vez, ¿no? Y algo bien importante por lo cual hay que apostar en este cambio de familias a lo largo del tiempo es también identificarlas, es identificar no solo que hay más jefaturas femeninas, sino también que dónde están estas jefaturas femeninas y esa diversidad, y atender esa diversidad, ¿no? Porque si bien pueden ser más urbanas, las urbanidades no son el contexto urbano de Lima no es el mismo que el contexto urbano de Puno o que el contexto urbano de Piura, ¿no? Responden a necesidades y a trabajos diferentes y a situaciones diferentes, por ejemplo, a otras relaciones que hay que considerar, ¿no? Los índices de violencia, etcétera, que también son importantes de considerar y de trabajar, ¿no? Muchas gracias, Vanessa, por las reflexiones. Y sí, no, en verdad esta reflexión es potente, ¿no? Esto de que uno puede pensar en desarrollar programas que están obviamente diseñados para ayudar a la población vulnerable, pero que podrían acabar reforzando estereotipos. Entonces hay que pensar muy bien ese diseño. Tengo dos preguntas que me gustaría compartir con Grecia. Nos vamos a pasar un poquito de la hora, pero creo que realmente vale la pena escuchar sus comentarios. Una primera pregunta que nos viene, Grecia, es acerca del tema de las familias monoparentales, ¿no? O sea, Vanessa mostraba en su estudio que justamente hay un crecimiento en el número de familias monoparentales. Entonces, por aquí una pregunta que nos cae es si justamente el Estado podría de alguna manera lograr articular la participación de los hijos de estas familias monoparentales, quizás de alguna manera priorizarlas. Creo que esa es un poquito la idea, ¿no? Si es viable o si se ha pensado como una dimensión adicional de vulnerabilidad. Y otra pregunta que también nos llega es una sensación de que hace falta mayor diálogo entre los diversos sectores del Estado con organizaciones civiles que ya están trabajando intervenciones en zonas rurales. O sea, hasta qué punto, digamos, existe un diálogo, digamos, para unir fuerzas allí donde se pueda, ¿no? Y también aprender, ¿no? Imagino que hay cosas que el Estado hace bien, pero hay cosas que las organizaciones civiles, como lo hacen en pequeño, digamos, tienen más capacidad de aprender y de enseñar también, ¿no? Entonces, nos gustaría escuchar tus impresiones en esos dos ámbitos, Grecia. Sí, gracias. Bueno, ahorita la propuesta es más para después ser desarrollado en un reglamento, así que no es que tengamos el sistema definido y puesto ya, ¿no? Es algo que todavía, el primer paso es, como siempre le digo a mis compañeras, en que hemos venido trabajando, impulsando el sistema de hace muchos años. Primero que tenemos que lograr es la partida de nacimiento, y la ley de creación del sistema es esa, ¿no? Y luego el reglamento ya que nos va a permitir tener cómo aglutinamos todos los servicios que hasta ahora existen. Pero definitivamente si tú quieres si tú quieres tener un sistema que tenga un enfoque de género y que además también aplique el enfoque interseccional, tiene que generar una serie de prioridades, un análisis crítico, ¿no? De la situación en las que viven las mujeres y en las que
que tienen, que le generan vulnerabilidades, ¿no? Entonces, una de ellas obviamente es, por ejemplo, lo que acabas de decir, lo de las familias monoparentales. Esa podría ser una priorización. O sea, una segunda priorización es, por ejemplo, de que puedan ser familias monoparentales de madres adolescentes. O sea, que en su momento, ¿no? Y eso es un análisis de género como más ¿no? Sí es indígena lo que dijo Vanessa ahorita, es totalmente cierto. O sea, una cosa es Lima, una cosa es urbano Lima, urbano provincias. Hasta las mismas provincias de Lima son muy diferentes a las provincias de otras regiones del país. O sea, es cómo también logras este análisis interseccional incorporando todo esta... ¿cómo llamar? Esta diversidad de lo que son, ¿no? La diversidad de la esencia de los y las peruanas. No somos iguales, no tenemos iguales nuestras vulnerabilidades, que puede ser igual para todas las mujeres, la intensidad con la que vivimos varía de acuerdo de dónde vives, si eres madre adolescente, si eres, no sé, de repente eres madre lesbiana, ¿no? O sea, o eres una persona adulta mayor criando a los nietos, o sea, una serie de elementos, ¿no? Que configuran una situación diferente, y esto es lo que debería, a mi modo de ver, apuntar el sistema, ¿no? El sistema que debe ser, como ustedes lo señalaron en el estudio, descentralizado, definitivamente, pero no solamente a nivel de las regiones, sino llegar hasta el nivel comunitario. ¿Cómo hacerlo? Ese creo que es el próximo desafío de los próximos años, ¿no? Es cómo lograr realmente que incorporemos lo que se viene trabajando en territorio y cómo recuperamos estos conceptos de solidaridad, de cuidado desde las comunidades, ¿no? O sea, esta percepción de que la zona no es segura, que la comunidad no es segura, creo que también hay en algunos lados, en algunas comunidades, yo me crié en un distrito de la sierra, y la calle realmente, el que parábamos más en jugando en la chacra y en la calle, ¿no? Y éramos todos los chicos del barrio que jugábamos para arriba y para abajo. Entonces, tuvimos esa suerte, porque creo que es suerte, pero hacer eso hoy en día genera una serie de peligros para las criaturas, ¿no? Entonces hay un contexto también totalmente diferente, pero cómo recuperar estos niveles de seguridad y de cuidado dentro de las comunidades y del espacio donde se desarrolla la vida de nuestras familias. En algunos lados nosotros tenemos, no es un servicio masificado, los centros de cuidado familiar, los CEDIF, que justamente apunta un poco a tener un espacio donde los chicos del barrio lleguen a hacer sus tareas o a tomar desayuno en la mañana. No creo que, bueno, que ahora con lo de la pandemia ha tenido que ser repensado totalmente, ¿no? Pero ese tipo de ideas, eso es, creo que habría que estar dando la vuelta y explorando. En cuanto a lo que eran los niveles de diálogo con organizaciones, creo que es importante hacerlo, ¿no? El empezar a trabajar este modelo de sistema va a suponer el poder trabajar con todas las organizaciones de la sociedad civil que tengan experiencia y que tengan trabajo en el territorio para poder armar algo que realmente funcione. En el Ministerio de la Mujer nosotras tenemos mesas de diálogo con diversas organizaciones de mujeres que también han apoyado y han visto un poco lo del proyecto, pero creo que es importante, lo que yo lo tomo más que como una pregunta, como una recomendación, ¿no? Que debemos de abrir más el diálogo, los espacios de diálogo específicamente para poder desarrollar esta idea de esta responsabilidad de tener un sistema de cuidados en nuestro país, ¿no? Creo que por ahora, si es que no hay otra pregunta, terminaría con esta breve intervención. Muchas gracias, Grecia. Sí, yo ahorita estamos un poquito al límite del tiempo. Quizás solo brevemente pedirle a ambas, quizás comenzando por Vanessa. Vanessa, una pregunta un poco más metodológica, pero no sé si es que hay planes a estas familias específicamente que las has encuestado por última vez hace unos años ya, si hay planes de volver a entrevistar a estas familias específicamente o no está, digamos, porque es
porque, digamos, desde ahí es donde más podemos aportar nosotros, digamos, generando evidencias, ¿no? Y, digamos, ahora todo esto que has dicho y ahora el tema de la pandemia, pues todo se ha elevado a la décima potencia. Entonces, si nos puedes contar un poquito, solamente brevemente, si es que hay un plan de seguir a estas familias y también quizá le quieras contar a la audiencia sobre dónde pueden acceder a tu estudio, porque esto hay ya un documento de trabajo muy completo detrás y un resumen de políticas. Gracias, Alan. Sí, solo comentarte, bueno, el estudio lo pueden descargar de la página web de GRADE y de Niños del Milenio. Ahí está para descargar el estudio y el análisis de propuestas. Y sobre los planes a futuro que mencionaba, sí, estamos buscando la posibilidad de hacer un justamente lo que mencionaba Grecia hace un momento de familias, madres que habían sido madres en la adolescencia, ¿no? Para ver justamente un poco cómo la pandemia, ya propiamente dicho, ha afectado también los roles en el cuidado en este año, ¿no? En este ya año y medio, casi 2 años que vamos a hacer, ¿no? Pero sí tenemos planes de adentrarnos un poquito en esto en los próximos meses, ¿no? Ojalá podamos lograrlo. Y ya que estamos hablando de eso, quisiera también aprovechar este espacio para agradecer a la Fundación Old Art, que siempre apoya el desarrollo del trabajo que venimos haciendo desde Niños del Milenio y que ha puesto principal impulso para esta publicación, ¿no? Así como también a las familias que fueron parte del estudio, a los lectores que tuvo el estudio, y también agradecerte a ti, Grecia, por haber estado presente esta tarde con nosotros discutiendo esto, y bueno, en todo caso, dejar abierto el diálogo si es que es necesario para el futuro del Sistema Nacional de Cuidados, que es lo que se quiere promover y dejar para las próximas gestiones, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, realmente. Grecia, solamente quería pedirte quizás alguna palabra final que quieras dar, y también quizás, yo sé que los tiempos son, de hecho te agradecemos un montón que te hayas dado el tiempo de estar aquí, porque sé que están en 1000 cosas, por obvias razones, y digamos, el tiempo, se viene el cambio de gobierno, etcétera. ¿Tú ves hasta qué tan factible ves el tema de la propuesta normativa para el Sistema Nacional de Cuidados? ¿Esperas o sea, ¿cómo ves, digamos, la viabilidad política estamos a tiempo, digamos? Quizás eso nos puedas contar y para que puedas dar tu palabra final. Mira, yo sé que en el Congreso hay un interés por el tema del sistema de cuidados. Es más, sé que por ahí estuvieron trabajando un proyecto de ley que era reconocer como necesidad, ¿no?, interés público, la creación de un sistema y reconocer al cuidado como un derecho. Lamentablemente parece que no ha avanzado mucho. Y la verdad es que hay que ser conscientes que ya a puertas de la segunda vuelta ya todo el Estado está empezando a elaborar hacer los informes de transferencia y para iniciar todo el proceso de lo que implica esto de transferencia, ¿no? Entonces, eso está también un poco también lo del Congreso. Entonces, yo creo que uno de los grandes aportes que podemos es dejar ingresada el proyecto de ley y ya como sociedad civil ver que eso avance, ¿no?, dentro del Congreso. Cualquier congresista en el próximo periodo legislativo puede hacer suyo el proyecto de ley y hacer que nuevamente siga adelante, ¿no? O sea, que retome y siga todo su proceso para que pueda ser debatido en comisiones y, de ser el caso, que llegue al pleno y aprobado. Yo creo que en general sí tenemos una buena, estamos en la línea, digamos, de
eso. Hay en algunas agendas, en planes de gobierno y algunas propuestas de algunos candidatos y algunos que han salido, sé que está dentro de su línea el tema del sistema de cuidados. Como tú bien señalaste, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando el tema hace muchos años, ¿no? Como digo, no es un tema nuevo, sino, bueno, hemos hablado antes de guarderías, hemos hablado de corresponsabilidad, le hemos usado diferentes nombres, pero en realidad todas estábamos apuntando a tener un sistema. Y creo que ahí, de una manera organizada, a través de ellos, podemos hacer también un proceso de incidencia para que la norma pueda ser aprobada en el siguiente periodo legislativo. Eso es lo que yo salvo, pero la verdad es que en nuestro país puede ocurrir de todo. Es algo que, eso es, creo que la gran verdad que hay en nuestro país. Aquí puede ocurrir de todo, de todo. Puede ser aprobado ahora, pero a mi propio saber y entender, yo creo que esa podría ser la perspectiva que estoy dando, o que podría seguir nuestra propuesta, ¿no? Y en general creo que hay que trabajar y seguir trabajando mucho también en mantener los sistemas. Nosotros, por un decreto supremo, se crearon los mecanismos de género. Todos los sectores del Estado, todas las instituciones públicas, incluidos los gobiernos regionales, cuentan con un sistema, con un mecanismo de género que busca justamente promover e incorporar el enfoque de género en sus instituciones, a partir de planes de trabajo interno. Y eso creo que puede generar también un cambio en la parte formal y no informal a la que hacía referencia en las preguntas que hiciste a Vanessa, ¿no? De cómo incentivamos la corresponsabilidad. Un ejemplo nada más en el Ministerio de la Mujer, y con eso quiero terminar. Nosotros seguimos manteniendo hasta ahora un guaguaguasi institucional. Y en ese guaguaguasi institucional, a diferencia, creo yo, o de muy pocos, a similitud de muy pocos servicios de este tipo, ahí los niños pueden entrar ya sea por la mamá o el papá, porque generalmente es la madre la que usa ese derecho cuando trabaja en una empresa o una institución que tiene un guaguaguasi o una guardería. Pero ahí puede ir el padre, ¿no? Y lo que nosotros promovemos es que sea el padre el que las lleve. Entonces tú ves ahí a padres cuando estábamos en trabajo presencial, ¿no? Padres que llevaban a sus hijos muy temprano y las recogían y los llevaban y cumplían con esa función de cuidado, ¿no? Y también y creo que es importante tener una visión crítica de ver cómo transformamos, teniendo estos servicios, cómo transformamos los imaginarios que tenemos, ¿no? Cómo incorporamos otro tipo de familias. Por ejemplo, de tías que cuidan a los sobrinos, ¿no? Que no hay ninguna relación, ¿no? Pero que puedan acceder al guaguaguasi o a otra guardería o a otro tipo de cuidado. De cómo promueves o cómo facilitas o creas políticas de recursos humanos para mujeres o hombres que tienen padres adultos mayores y que tienen alguna enfermedad y que es como, ¿no? Y que tienen que cuidar, exigen un cuidado permanente. Entonces, tener una visión crítica de lo que tenemos y de lo que tenemos, cómo si eso se articula para realmente proteger a nuestra población, ¿no? Para generar cambios que realmente sean sostenibles y que produzcan estructura, institucionalidad y procesos que permitan que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos como Estado para lograr realmente esos cambios que necesitamos, ¿no? Y con eso, nuevamente, muchísimas gracias por la paciencia y la atención. No, a ti, Grecia. Sí, en verdad son muchas las reflexiones con las que yo personalmente me voy, y también espero que para la audiencia esto haya sido útil. Como decía Vanessa, el estudio lo pueden descargar de la página web de Niños del Milenio y de GRADE, tanto el estudio grande como un pequeño documento que es un resumen para aquellos de ustedes que no tienen tanto tiempo. Y bueno, de lo que contabas, Grecia, en verdad esperemos que la propuesta normativa, pues, o sea, al final es un tema sin banderas, ¿no? Este tema del Sistema Nacional de Cuidados. O sea, esperemos que se vea con esa mirada, porque como tú dices, es un tema que claro, o sea, se va a demorar en formarse, elaborarse, desarrollarse, mejorarse. Entonces esperemos que lo tome el siguiente gobierno.
Bueno, finalmente solo agradecerles nuevamente, agradecer a la Fundación Oldart, agradecer a las familias de niños de Milenio y agradecerles a ustedes por su tiempo. Muchas gracias.